la persecución de la iglesia, una maldición o una bendición? ¿Es una tragedia o realmente es una bendición para nosotros? ¿Sabes? Cuando la iglesia tiene que ser perseguida por predicar el evangelio, a veces nosotros como que nos desanimamos y creemos que estamos pasando por una prueba terrible. Pero sabes, cuando la iglesia ha sido perseguida, es donde la iglesia más ha predicado. Sí, cuando la iglesia está sentada, todo está tranquilo, está en paz, no hay persecución. Lastimosamente, la iglesia se adormece, la iglesia es infiltrada, la iglesia decae espiritualmente. Y hoy vamos a demostrar con la palabra de Dios que realmente la persecución para la iglesia es una bendición, aunque tengamos que sufrir, aunque tengamos que pasar por momentos difíciles, pero realmente nuestra vida espiritual crece porque más dependemos de Dios. Vamos a ir a la palabra. Allí en Mateo 5, versículos 10 al 12 dice: Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y utiliza la palabra bienaventurados, dichosos, felices, alegres. Nosotros debemos de gozarnos cuando seamos perseguidos por causa de Cristo. Pero por lo general pasa todo lo contrario. Cuando nosotros somos atribulados, perseguidos, blasfemados, cuando nos insultan por causa del evangelio, cuando nos hacen bullying por ser cristianos, a veces nosotros decaemos y nos ponemos tristes. Y hay algunos que nos resisten. Déjame decirte que hay personas que no soportan el bullying cristiano, que cuando los critican, que cuando los persiguen, hay personas que no soportan y se apartan de los caminos de Dios. Pero el Señor Jesús lo dejó escrito en su palabra: van a ser perseguidos por mi causa. Y por eso dice que los profetas fueron perseguidos también. Todos los profetas del Antiguo Testamento fueron perseguidos por compartir el mensaje de Dios, por decirle la verdad al pueblo. Y es que, mis amados, la verdad duele. Los mensajes que Dios enviaba por medio de sus santos profetas eran mensajes fuertes, contundentes, eran mensajes que amonestaban al pueblo, que condenaban el pecado. Y nosotros hoy somos llamados a eso también, a condenar el pecado, a llamarle al pecado por su nombre. Pero eso trae persecución. La consecuencia de decir la verdad es la persecución. Así que si tú estás siendo perseguido por causa de la predicación del evangelio, glorifique a Dios. Eres bienaventurado. No te metas en problemas por un robo, por un crimen, por un adulterio, por un mal negocio. No, no te metas en negocio ni vayas a la cárcel por eso. Pero si tú eres perseguido, si eres encarcelado, si eres atribulado por causa de esta maravillosa predicación, debemos darle la gloria a Dios, porque muchos hombres en el pasado
incluso no solamente fueron perseguidos, entregaron sus vidas por causa del evangelio. Y a continuación, quiero explicar que los mejores momentos de la iglesia, cuando la iglesia triunfó, cuando la iglesia creció, cuando la iglesia tuvo una fe viva, genuina y creciente, fue cuando la iglesia fue perseguida. Pero cuando la iglesia entró en calma, cuando la iglesia hizo uniones civiles, fue donde su fe decayó. Vamos a ir a Hechos. En el capítulo 8, versículos del 1 al 5, dice lo siguiente: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. ¡Oh, qué tremendo! En la época de Saulo, cuando aún él no se había convertido al evangelio de Cristo, él perseguía a los cristianos y él pensaba que estaba haciendo una buena obra. Él pensaba que estaba sirviendo a Dios. Y nosotros conocemos la historia de Esteban, cómo apedrearon a Esteban y cómo Saulo de Tarso también participó en el apedreamiento de Esteban. Estaba allí con los que lo apedrearon. Y dice que después de la muerte de este siervo de Dios, se levantó una gran persecución contra la iglesia. Pero sabes que esta persecución trajo una gran bendición, porque la iglesia, después de la muerte de Cristo, los apóstoles, ellos se quedaron allí en Jerusalén. Ellos estaban allí, pero habían muchos territorios aún por conquistar. Recordemos que a los gentiles todavía no se les había anunciado el santo evangelio. Luego el Señor levanta a Pablo para predicarle a ellos. Pero en esta ocasión, Pablo o Saulo en ese momento perseguía a la iglesia. Y entonces dice que fueron esparcidos por algunas regiones, Judea, Samaria. Y me impresiona porque dice que cuando ellos fueron esparcidos, dice el texto que ellos iban por todas partes anunciando el evangelio. Cuando fueron esparcidos, anunciaron el evangelio en muchos lugares. Y les quiero asegurar lo siguiente: si no se levanta esa gran persecución, ellos no habían predicado a los lugares a los cuales fueron esparcidos. Fíjate que Felipe descendió a Samaria y dice que allí les predicaba a Cristo. Y todos nosotros conocemos que los samaritanos no se gustaban con los judíos, pero por causa de una gran persecución, el evangelio fue anunciado en Samaria. Así que la persecución trae bendición para muchas personas, porque cuando las personas son esparcidas, ellos por doquiera que van, conquistan territorios que si fuera en tiempo de paz, nosotros no iríamos a predicar a esos territorios. Así que la iglesia primitiva fue una iglesia triunfante, fue una iglesia creciente,
porque fue una iglesia perseguida. Oh, qué maravilloso. Las estrategias que tiene Dios para mantener una iglesia viva y para mantener una iglesia pura. Vamos a seguir avanzando. En otra época del tiempo donde se levantó gran persecución y el remanente de Dios siguió predicando el evangelio. Nos dice allí en el conflicto de los siglos, hablando acerca de los valdenses que durante 1000 años predicaron el evangelio allí internados en las cuevas, en las cavernas, en las montañas, en los desiertos. Y dice que ellos, aun siendo perseguidos, predicaban el evangelio, mantuvieron la fe viva. En esos momentos la Biblia estaba prohibida, pero estos valientes, estos valdenses, dice que ellos encendían antorchas allí en las cuevas y dice que ellos escribían la Biblia en el lenguaje original, porque en ese entonces era prohibido darles la Biblia en el lenguaje del pueblo, solamente en el lenguaje del clero, en el lenguaje del sistema, en el latín, donde solamente ellos podían entender. Pero estos valdenses desafiaron el clero, desafiaron el sistema, desafiaron el poder papal y ellos traducían la Biblia. Fue un remanente fiel y aunque perseguidos, se mantuvieron firmes en la verdad. Mira lo que dice: descalzos y con ropa tosca, desgarrada por las asperezas del camino, como la de un maestro, pasaban por grandes ciudades y se internaban en lejanas tierras. En todas partes esparcían la preciosa semilla. Doquiera fueran, se levantaban iglesias y la sangre de los mártires daba testimonio de la verdad. Oh, a mí me conmueve el entusiasmo y la valentía de estos valdenses, porque dice que con ropas toscas, sin riquezas, aún descalzos, no tenían ni siquiera calzado. Y dice que por doquiera que ellos pasaban, levantaban iglesias, predicaban el evangelio. ¿Y sabe cuál era el precio por predicar el evangelio? La persecución y la muerte. Ellos preparaban a los jóvenes desde muy pequeños para que fueran misioneros y sabían que posiblemente los estaban preparando para la muerte, pero los estaban asegurando para la vida eterna. ¡Oh, qué maravilloso! Ellos eran comerciantes y en medio de las telas que ellos vendían, dice que ellos metían porciones de la Biblia y así esparcieron el evangelio, aun cuando era prohibido. En las ciudades enviaban a sus hijos a los colegios y ellos allí llevaban porciones de la Biblia y los dejaban en algunos lugares estratégicos para que las personas los tomaran. Los valdenses predicaban el evangelio aun cuando era prohibido predicarlo. Nosotros hoy tenemos libertad de predicar y no predicamos. Oh, qué maravillosa lección nos dan los valdenses. Así que la época de la Edad Media, nosotros la conocemos, la época del oscurantismo, fue la medianoche del mundo, una era de tinieblas espirituales y de maldad. Sin embargo, se mantuvo una antorcha de la verdad encendida, porque Dios a lo largo de la historia y en cada generación siempre ha tenido
un remanente fiel. Pero ¿sabes cuándo ese remanente se mantiene fiel? Cuando viene la persecución. Pero vamos a seguir avanzando a otro momento de la historia. Y nos vamos a ir para la época de los emperadores romanos. Vámonos para la época de Nerón. ¡Oh, qué tremendo! ¡Cuánta sangre se derramó en esa época! La época de los circos romanos, cuando crucificaban a los cristianos, cuando los arrojaban a las fieras. Sin embargo, ellos se mantuvieron fieles. Mira lo que dice en el conflicto de los siglos. Estas persecuciones que empezaron bajo el imperio de Nerón, cerca del tiempo del martirio de San Pablo, continuaron con mayor o menor furia por varios siglos. Más somos cuanto derramáis más sangre, que la sangre de los cristianos es semilla. Miles de cristianos eran encarcelados y muertos, pero otros los reemplazaban. ¡Oh, qué tremendo! En la época del apóstol Pablo, ya cuando estaba terminando el periodo de la iglesia de Éfeso, recordemos que la iglesia de Éfeso cumplió un periodo del año 31 hasta el año 100, pero en ese entonces estaba reinando Nerón y Pablo murió decapitado allí en Roma, aproximadamente allí por el año 70. También el apóstol Pedro fue crucificado. Así que ellos fueron perseguidos, pero esto los motivó más a predicar el evangelio. A mí me llama la atención lo que dice allí un historiador llamado Tertuliano. Y él nos dice que la sangre de los mártires era semilla. Entre más mataban a los cristianos, ellos se multiplicaban, porque donde moría un cristiano, se convertían 100, se convertían miles por causa de ese testimonio. Mis amados, el púlpito de predicación de esta gente, de la iglesia de Éfeso, el púlpito de predicación era la hoguera, era el circo romano, era la espada. Allí ellos predicaban y sellaban su vida eterna con sangre. Así que esto es maravilloso. Qué testimonio, qué ejemplo el que nos dieron estos valientes. Pero hay algo más. Yo quiero compartir acá un versículo de la Biblia que nos habla de realmente quién era la que perseguía a esos cristianos. ¿Quién era la que perseguía a los valdenses? ¿Quién era la que perseguía a la iglesia de Esmirna? ¿Quién levantaba esas persecuciones? En la época de Pablo eran los emperadores. En la época de la iglesia de Esmirna, que cumplió el periodo del año 100 al 313, fue la época donde más se derramó sangre. Pero la época del año 538 al año 1798 aparece una mujer allí. Aparece la gran Jezabel de una manera espiritual. Aparece la gran Babilonia. Y mire lo que nos dice Apocalipsis 17:6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrada con gran asombro. Sí, esta mujer, esta iglesia, recordemos que allí en Apocalipsis, en un lenguaje simbólico, mujer representa iglesia. Pero la mujer de Apocalipsis 17 representa a una mujer pagana,
a una mujer ramera, a una mujer que está ebria de la sangre de los santos. Sí, a una mujer que durante la Edad Media se embriagó con la sangre de los santos, de los mártires de Dios, de los reformadores. Sí, y hay que decirlo con nombre propio, la iglesia papal, que se le conoce allí en Apocalipsis 17 como la gran Babilonia. Ellos derramaron la sangre de los santos de Dios. Ellos los persiguieron y saben, este sistema papal se va a levantar nuevamente en el tiempo del fin y va a perseguir al pueblo de Dios. Hay otra parte acá del conflicto de los siglos muy interesante que nos habla de otro periodo de tiempo donde la iglesia fue perseguida, pero donde su fe triunfó. Durante la persecución de Meus, se prohibió a los predicadores de la Reforma que siguieran en su obra de propaganda, por lo cual fueron a establecerse en otros campos de acción. Lefebvre, al cabo de algún tiempo, se dirigió a Alemania y Farel volvió a su pueblo natal, en el este de Francia, para esparcir la luz en la tierra de su niñez. Expulsados de París, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando la palabra de Dios. Allí en Francia, sí, allí antes de la Revolución Francesa fue una persecución tremenda. Allí se nos habla de algunos reformadores, especialmente aquí habla de dos, de Lefebvre y de Guillermo Farel. Ellos estaban allí en Francia y ellos servían a Cristo. Ellos eran ese remanente que se mantenía fiel. Pero lastimosamente fueron perseguidos, fueron desterrados de su país, de Francia. Pero el punto que yo quiero resaltar es que tuvieron que salir de allí, de París, pero donde quiera que iban anunciando el evangelio. Dice que Guillermo Farel volvió a su tierra natal, a la tierra de su niñez, y a causa de la persecución tuvo que ir allí a refugiarse. Pero fue una gran bendición porque fue a compartir el evangelio. Yo te voy a recomendar un capítulo que está en el libro El conflicto de los siglos. Hay uno que se llama La Reforma en Francia y hay otro que se llama La Revolución Francesa. Es algo tremendo lo que se encuentra allí, cómo estos reformadores, estos siervos de Dios, fueron perseguidos, fueron masacrados, fueron expulsados, fueron muertos. Pero déjame decirte que fueron de bendición para otros países, para Ginebra, para Alemania, para Suiza, para estos países de Europa. Estos reformadores franceses fueron una gran bendición porque allí llevaron la luz del evangelio. Miren, mis amados, Francia hoy en día podía ser una de las naciones más grandes espiritualmente hablando, porque allí se levantaron grandes hombres de Dios, pero lastimosamente los que no fueron muertos fueron expulsados de su país. Así que cuando viene la persecución, viene la bendición para otros lugares, porque se esparce la luz del evangelio a muchos rincones del mundo. Así que vamos a hacer un recuento. La iglesia de Éfeso fue perseguida y predicó el evangelio en todos los rincones. La iglesia de la Edad Media fue perseguida. Los valdenses fueron perseguidos y esparcieron el evangelio
aun cuando se les prohibió. Y en la época de la Revolución Francesa, estos reformadores llevaron el evangelio a muchos países a causa de la persecución. Así que la persecución no es una tragedia. La persecución es una bendición. Dice acá el conflicto de los siglos. De modo que mientras continuó la persecución, la iglesia permaneció relativamente pura. Pero al cesar aquella, se adhirieron a esta conversos menos sinceros y consagrados, y quedó preparado el terreno para la penetración de Satanás. ¡Oh, qué tremendo! Vamos a hacer una transición y vamos a pasar de la persecución a un tiempo aparentemente de paz, a un tiempo donde se calmaron las aguas, donde parece que la iglesia de Dios como que ahora comienza a negociar su fe. Y les quiero hablar de un periodo que fue el periodo más trágico para la fe cristiana. Porque dice que cuando había persecución, la iglesia se mantenía relativamente pura. Pero dice que se fueron adhiriendo algunos conversos menos consagrados y quedó el camino preparado para la penetración. Y yo quiero que tú pienses por un momento, ¿qué es mejor para la iglesia? ¿La persecución o la infiltración? Cuando hay infiltración, la iglesia como que llega a un momento de paz, como que todo está bien, pero no todo está bien, porque espiritualmente la iglesia cae. Satanás, antes el método que tenía era perseguir la iglesia, era matar a los cristianos, derramar su sangre. Pero entre más la derramaban, más se multiplicaban. Miren, la iglesia de Esmirna, una iglesia que fue asolada por los emperadores, como por ejemplo Diocleciano, que fue alguien que derramó mucha sangre. Sin embargo, en el año 313, yo quiero que tomen nota de esta fecha, porque la iglesia o el periodo de persecución más grande de la iglesia se marcó del año 100 al año 313 y se conoce como el periodo de la iglesia de Esmirna, como la época del caballo rojo de Apocalipsis. Esa fue una época donde se derramó mucha sangre, pero fue una época de triunfo espiritual. Pero en el año 313, yo quiero que tome nota, en el año 313, donde comienza el periodo de la iglesia de Pérgamo, allí comienza el periodo de Pérgamo, allí comienza la época del caballo negro, y déjame decirte que allí se convierte un personaje muy famoso, se convierte al cristianismo, nada más y nada menos que Constantino. Era el emperador de la época. Y yo quiero que tú te imagines por un momento que el rey se convierta al evangelio, que el emperador se hace cristiano. Aparentemente fue un triunfo para la iglesia. Pero mis queridos amigos, fue la peor tragedia del cristianismo. Y yo quiero que tú investigues por tu propia cuenta quién fue el que cambió el día de reposo. ¿Quién cambió el sábado santo del Señor por lo que conocemos hoy el día como el día domingo, el día del sol?
fue Constantino el Grande. Voy a leer a continuación acerca de él. Mas habiendo cesado la persecución, habiendo penetrado el cristianismo en las cortes y palacios, la iglesia dejó a un lado la humilde sencillez de Cristo y de sus apóstoles por la pompa y el orgullo de los sacerdotes y gobernantes paganos, y sustituyó los requerimientos de Dios por las teorías y tradiciones de los hombres. La conversión nominal de Constantino a principios del siglo IV causó gran regocijo, y el mundo disfrazado con capa de rectitud se introdujo en la iglesia. ¡Oh, qué tragedia! Pero para la iglesia fue el mayor triunfo, aparentemente, porque conquistaron al emperador. El emperador se convirtió al cristianismo. Pero a mí me llama la atención una palabrita que aparece allí, porque dice que la conversión nominal de Constantino. Escucha bien y ponle atención a esa palabra, la conversión nominal. ¿Saben por qué la iglesia es infiltrada? Porque hay personas que se convierten nominalmente, que son cristianos nominales, pero que no viven el evangelio. Así que cesó la persecución en el 313, pero comenzaron a penetrar en la iglesia personajes que no estaban convertidos de corazón, que no fueron sinceros, sino que se convirtieron por conveniencia. Y yo te quiero decir algo muy serio. En este tiempo, ser religioso está de moda. Sí, así como lo oyes. En este tiempo de la historia es moda ser cristiano. Hoy en día uno le pregunta a cualquier persona y todos son cristianos, todos creen en algo. Hoy son pocos los ateos, la mayoría son cristianos. Pero esto a mí me preocupa, porque hay muchos cristianos nominales. Hoy los cristianos abundan por doquier, porque la iglesia lastimosamente ha sido infiltrada. La norma ha sido bajada. Es más, hoy en día no hay persecución. Nosotros decimos ser protestantes. Tú que me escuchas eres protestante. Yo soy protestante, pero ¿realmente estamos protestando? Hay un capítulo en el Conflicto de los Siglos y te lo recomiendo, se llama La protesta de los príncipes. Y ellos realmente sí protestaron. Martín Lutero realmente sí fue un protestante. Zwinglio realmente fue un protestante. Juan Nos, él realmente fue un protestante. Carlos Wesley, John Wesley, Guillermo Farel y entre muchos reformadores, ellos fueron protestantes. Pero realmente nosotros estamos protestando. ¿Estamos realmente protestando contra las falsas doctrinas de Roma? ¿Contra lo que se está enseñando? ¿Contra todas las herejías que están penetrando a los cuerpos religiosos? No. Nosotros nos quedamos callados, a veces por conveniencia, a veces por estatus, a veces por el qué dirán. Y eso fue lo que pasó en la época del cristianismo en tiempos de Constantino.
porque se convirtió nominalmente. Yo quiero que tú revises tu vida, que tú reflexiones y pienses por un momento. ¿Soy un cristiano nominal? ¿Por conveniencia? ¿Por estatus? ¿Por moda? ¿O realmente soy un protestante? ¿Realmente le llamo al pecado por su nombre? Hay otra palabra que quiero resaltar aquí. Dice que el mundo disfrazado con capa de rectitud se introdujo en la iglesia. Sí, el mundo penetró a la iglesia cristiana, costumbres cristianas, costumbres mundanas. La iglesia fue infiltrada. El mundo entró disfrazado a la iglesia. Y en este tiempo final no somos la excepción. Hoy en día no tenemos que irnos de la iglesia para el mundo. No, no, no. Para mundanalizarnos ya no hay que ir al mundo, porque el mundo se está entrando a la iglesia. Porque el mundo está ingresando a la iglesia con capa de rectitud. Sí, mis amados, así como lo oyes, nuestra iglesia no la están cambiando. Tenemos que volver por las sendas antiguas. ¿Y sabe por qué la iglesia ha sido penetrada con mundanalidad? Porque no hay persecución. Sí, así como cesó la persecución en el año 313 y el mundo entró con capa de rectitud a la iglesia. Y yo quiero que tú investigues todo lo que pasó del 313 en adelante hasta el 538, luego hasta 1798. Fue la peor historia del cristianismo. ¿Por qué? Porque cesó la persecución. Oh, bendita persecución. ¿Cuánto diera yo para que se levantara la persecución? En algunos países ya se está levantando la persecución, pero yo voy a orar para que Dios permita que se levante la persecución aquí en Latinoamérica, aquí en Colombia, aquí en Interamérica, que se levante la persecución, si es posible, a nivel mundial. Porque escúchame bien, a menos que se levante una persecución por causa del evangelio, nosotros no vamos a terminar la obra. Nosotros no vamos a cumplir con la misión. Y a menos que la iglesia sea zarandeada, a menos que la iglesia sea perseguida, los mundanos que se han introducido en la iglesia no van a salir de nuestros medios. Sí, yo sé que es fuerte, pero es la realidad. Porque hay cristianos nominales en nuestra iglesia. Hay multitud mixta en nuestra iglesia. Sí, por eso es tan popular el evangelio hoy en día. Pero nosotros tenemos que levantar el estandarte de la verdad. Cuando venga el zarandeo, quedará solamente un remanente en este pueblo. Vendrá persecución y allí se sabrá quién es quién. Pero hoy día la iglesia está sentada. La iglesia está encerrada en 4 paredes. ¿Saben quién sentó a la iglesia? Fue Constantino. Constantino sentó a la iglesia y construyeron grandes catedrales, porque la iglesia fue llevada a los palacios. Sí, él encerró a la iglesia, él sentó a la iglesia. Y ya difícil que ha sido levantar la iglesia de las sillas, de las bancas, para ir y predicar el evangelio. Y hoy en día, lastimosamente, lo tengo que decir,
la iglesia sigue encerrada en cuatro paredes. La iglesia sigue sentada. ¿Y sabe qué va a levantar a la iglesia? Cuando venga la persecución. Lo vamos a comprobar. Vamos a leer 2 de Timoteo 3, versículo 12. Un texto maravilloso. Dice lo siguiente: y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Sí, cuando tú quieres vivir de una manera santa, de una manera piadosa, de una manera diferente al mundo, de una manera justa, de una manera recta, cuando tú quieres vivir diferente al montón, diferente al mundo, dice que padeces persecución. Y yo te quiero decir, si tú no estás siendo perseguido, si no estás siendo atribulado, si todo está bien, si le caigo bien a todo mundo, estoy en paz, si tú no estás despertando oposición, preocúpate, porque cuando tú vives diferente, porque cuando tú hablas diferente, porque cuando tú predicas diferente, algo tiene que pasar con las personas que te rodean. Algo tiene que pasar, porque el texto es claro. Cuando un pueblo decide ser diferente, cuando un pueblo decide levantar el estandarte de la verdad, cuando un pueblo decide llamarle al pecado por su nombre y levanta el estandarte de la verdad, entonces esto automáticamente va a levantar oposición. ¿Sabe de quién? ¿Sabe quiénes son los primeros que van a levantarse, a perseguirnos y a protestar? Aquellos que se han introducido en la iglesia con capa de rectitud. Sí, la gran multitud mixta. Ellos son los primeros que se van a escandalizar. Mira lo que dice el conflicto de los siglos. Un párrafo. Yo quiero que tomen nota, que saques tu libreta y anota este párrafo porque es tremendo. Dice: ¿por qué entonces parece adormecida la persecución en nuestros días? El único motivo es que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. Oh, qué tremendo. Dice que la persecución parece adormecida. Sí, no, en este tiempo no hay persecución. Y hay una sola razón. El pasaje dice que hay una sola razón por lo que no ha venido la persecución. Dice que es porque la iglesia, dice, el único motivo es que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. Sí, yo cuando me atrevo a denunciar algo, cuando me atrevo a decir algo, es porque ya estoy seguro que la inspiración así lo confirma. Y nosotros nos hemos conformado a las reglas del mundo. Pero ¿cuándo será que nos vamos a levantar a predicar estos mensajes tan maravillosos que tenemos? La iglesia adventista tiene un mensaje maravilloso para predicar al mundo, un mensaje para predicarle a Babilonia, pero no, nosotros nos hemos conformado con las reglas del mundo, con las modas del mundo, con la alimentación del mundo, incluso con la adoración del mundo. Sí, porque a nuestra iglesia lastimosamente ha penetrado mucha falsa adoración, muchas costumbres. Y por eso dice que no despertamos oposición. Mis amados, ¿a quién van a perseguir? Si nos parecemos al mundo,
Si no somos diferentes al mundo, ¿a quién van a perseguir? ¿Sabe cuándo nos van a perseguir? Cuando nosotros marquemos la diferencia. Cuando el mundo vea, oye, pero estos cristianos, estos adventistas, mira cómo se visten. Mira estos adventistas cómo se alimentan. Mira estos adventistas cómo viven. Mira el testimonio de ellos, pero mira cómo predican. Mira el mensaje contundente que ellos están dando. Cuando nosotros nos levantemos y decidamos ser diferentes y no nos conformemos con las costumbres del mundo, entonces vendrá la persecución. Mientras sigamos así, no va a pasar nada. Y la iglesia está conforme porque estamos cómodos. Pero yo, por mi parte, le voy a rogar a Dios que levante un remanente a predicar el verdadero evangelio de la verdad presente y que venga lo que venga. Sigue diciendo el párrafo. Revivan la fe y el poder de la iglesia primitiva, y el espíritu de la persecución revivirá también, y el fuego de la persecución volverá a encenderse. Aquí nos da la clave para activar la persecución. Dice, revivan la fe y el poder de la iglesia primitiva. Y ustedes estarán preguntando, ¿y cómo vivía la iglesia primitiva? ¿Qué es lo que tenemos que copiar de la iglesia primitiva? Déjame decirte unas 4 cositas de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva era una iglesia llena del Espíritu Santo. En Hechos 1:8 dice que esa iglesia era llena del Espíritu Santo. En Hechos 2:4 dice que era una iglesia llena del Espíritu Santo porque ellos recibieron el Pentecostés. Y tú lees el libro de Hechos de los Apóstoles y ves una iglesia que predicaba, ves una iglesia que se reunía en las casas a hacer oración, una iglesia que se amaba, era una iglesia unida, era una iglesia que predicaba a Cristo crucificado y a Cristo resucitado y a un Cristo intercesor en el reino de los cielos. Era una iglesia que, aunque perseguida, pero era una iglesia activa. Era una iglesia que no le temía a la persecución ni a predicar el verdadero evangelio. Así que la orden o el consejo es: revivan el poder de la iglesia primitiva. Y entonces dice que se volverá a encender el fuego de la persecución. Tenemos que volver a las sendas antiguas. Tenemos que revisar la experiencia de la iglesia de Éfeso, cómo era que ellos vivían, cómo era que ellos predicaban. Eran valientes. Así que, según el texto, según el párrafo que acabamos de analizar, nosotros no estamos viviendo como la iglesia primitiva. Pero yo les quiero dar una buena noticia. Y aquí en este canal tenemos un tema titulado La lluvia tardía. Cuando la lluvia tardía se derrame en esta iglesia, se levantará un pueblo con el poder de la iglesia primitiva. Y entonces vamos a predicar con valentía, pero también se levantará una gran persecución. Vamos a leer aquí en Lucas, porque sí, así como en todas las generaciones,
Dios ha tenido un pueblo fiel que ha sido perseguido. En este tiempo final lo habrá. Mira lo que dice Lucas. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Sí, dice el texto que seremos entregados, que seremos llevados ante las sinagogas, que seremos incluso llevados a las cárceles, que seremos expulsados, seremos llevados al destierro. Dice que por causa de Cristo. Él dijo, por causa de mi nombre. Sí, lo que yo estoy predicando el día de hoy no es algo alarmista. Fue algo que ya Cristo había anunciado. Lo que yo les estoy hablando fue algo que nos anunció Cristo. Y Él dijo, van a ser perseguidos por causa de mi nombre. Pero ¿sabe qué es lo triste? Que lo que nosotros no estamos haciendo en tiempo de paz, lo vamos a tener que hacer en tiempo de guerra y en tiempo de persecución. Porque dice el texto que esto será ocasión para dar testimonio. Y dice que el Espíritu Santo en aquel momento nos va a recordar cómo habremos de hablar, lo que tenemos que decir. Sí, hoy en día no se nos prohíbe predicar. Hoy en día tenemos Biblia, hoy en día tenemos libertad religiosa y sin embargo no predicamos. Pero, ¿cómo es la vida? Hoy tenemos Biblia y no predicamos. Cuando nos quiten la Biblia, ahora sí vamos a predicar. Hoy tenemos libertad religiosa y no predicamos. Cuando nos priven de libertad religiosa, ahora sí vamos a querer predicar. ¿Cierto? Hoy en día tenemos libertad de ir donde quiera predicar, de predicar por las redes, de predicar en las iglesias, de manera presencial. Hay muchos métodos de predicación. Tenemos libertad y no queremos predicar. Pero cuando seamos encarcelados y se nos prohíba, ahora sí vamos a predicar. Por eso yo digo que la persecución será una bendición. Hay algo más allí que nos dice en eventos de los últimos días. Porque ustedes estarán preguntando, ¿y quién va a activar esta persecución? Si el remanente de Dios, si el pueblo de Dios va a ser perseguido, debe haber un sistema que va a levantar esta persecución. Pues nos vamos a dar cuenta quién. Dice eventos de los últimos días. Las iglesias protestantes se unirán con el poder papal para perseguir al pueblo de Dios que guarda los mandamientos. ¡Oh, qué tremendo! Ya sabemos quiénes nos va a perseguir. ¿Quiénes? Las iglesias protestantes, dice, se unirán con el poder papal. ¿Sí? De la manera que fue perseguida la iglesia durante la Edad Media, así como el sistema papal persiguió a la iglesia en la Edad Media. Dice que la herida mortal de la iglesia sería sanada. Sí, la herida ya está sanando. Cuando esa herida mortal de la bestia termine de sanar, les recomiendo que estudien Apocalipsis 13. Allí nos habla de cómo se va a sanar la bestia, la primera bestia, y luego aparece la segunda bestia. Y la segunda bestia le va a ayudar a sanar la herida a la primera bestia. Y aparece allí como los Estados Unidos, un país protestante, el falso profeta, el país de la libertad religiosa, el país del protestantismo. Sí, dice que ellos se van a unir con Roma. Se va a unir los protestantes con el poder papal y van a levantar una gran persecución contra el pueblo de Dios.
Sí, ya se están adelantando algunos asuntos, todavía no, pero muy pronto ellos, este sistema, cuando se una, van a perseguir al pueblo de Dios. Mis queridos hermanos y amigos, preparémonos, consagrémonos, oremos más, estudiemos más, prediquemos más, que nuestra fe se fortalezca. Porque cuando se levante esta persecución, esto se va a poner color de hormiga. Esto se va a poner fuerte. Y el que no esté firme y el que no esté consagrado, se lo van a llevar por los cachos. Sí, Señor. Lo que viene es fuerte. Muchos no lo van a resistir. Así que consagrémonos a Dios. Pero ¿qué va a pasar como resultado de esa persecución? Mira lo que dice. Pronto vendrá el tiempo cuando el pueblo de Dios, debido a la persecución, será esparcido por muchos países. Sí, cuando se levante esa gran persecución contra el pueblo de Dios, aquellos que no quieren predicar, que no quieren ir a muchos territorios, tendrán que ir por medio de la persecución. Hoy no queremos ir. Hoy nos dicen hay que ir a predicar, hay que caminar 3 horas, hay que ir en lancha, hay que ir en burro, hay que ir en carro, hay que ir a pie. Y no queremos ir porque estamos en una zona de confort. Porque parece que estamos en la iglesia de Constantino, porque estamos cómodos escuchando sermones los sábados en la iglesia, o algunos que se congregan en domingo en otras iglesias también están cómodos. Pero cuando se levante la persecución, entonces vamos a tener que huir a otros lugares y ahora sí vamos a predicar. Y yo voy a dejar un reto de mi parte, porque usted estará pensando, bueno, pero para usted es fácil predicar detrás de una cámara, ¿de que hay que ir? Sí, yo estoy dispuesto a ir. Sí, yo te desafío. No sé dónde me estás escuchando, si eres un líder religioso. Si tú me desafías a que yo vaya a predicar a otro lugar, a tu iglesia, a tu campo, a tu grupo, sí, yo voy a ir a predicar. ¿Por qué no? Porque yo estoy hablando de ir a otros territorios. Yo estoy dispuesto a ir donde el Señor me envíe a predicar el evangelio. Porque yo no quiero esperar que venga la persecución para predicar. Yo quiero predicar aún sin venir la persecución, porque yo entendí de que Cristo viene pronto y que hay que predicar el evangelio. Y yo quiero terminar con un texto muy solemne y quiero hacer una gran invitación. Si tú vas a tener problemas, si tú vas a ser perseguido, que no sea por dar un mal testimonio, que no vayas a la cárcel de pronto por algún crimen, por algo que no sea relacionado con el evangelio. Mira lo que dice el texto. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. No, dice que no padezcamos como homicida, como malhechor, como ladrón. Dice, no, si alguno padece como cristiano, es bienaventurado. Así que ese es mi deseo para cada uno de ustedes. Que nosotros suframos, que padezcamos, pero por causa de Cristo. Y quiero decirte y te quiero recordar que ser perseguido por causa de Cristo y del evangelio
es que es una bienaventuranza, es ser dichoso, feliz, es gozarse en las persecuciones por causa de Jesucristo. Pero yo te animo a que te levantes a predicar en tiempo de paz, porque si no lo haces en estos momentos, tendremos que predicar en tiempos difíciles, en tiempos de persecución. Y tenlo por seguro que si tú permaneces fiel a Cristo y a su evangelio, vas a ser perseguido, pero la persecución será una bendición para la iglesia. Así que ayúdame a orar para que se levante ese remanente a predicar, para que venga la persecución, para que este pueblo se despierte y para que Cristo venga pronto. La gran persecución será una gran bendición, pero causará un zarandeo en el pueblo de Dios. Si quieres saber más, mira este video.